Hay cosas que no se dicen en público. Hay secretos que no se confiesan en una rueda de prensa, ni siquiera en los pasillos oscuros del poder. Pero entre susurros, entre choques de copas y pactos no escritos, se habla, se comenta, se respira. En los salones de gobierno, en los pasillos de los parlamentos y detrás de las puertas cerradas de los despachos más importantes, hay quienes llevan algo más que corbatas finas y relojes de lujo. Hay quienes, debajo del traje impecable, portan amuletos de la Santa Muerte. Sí, aunque cueste creerlo, algunos políticos, alcaldes, congresistas e incluso presidentes han recurrido al culto de la Santa Muerte para buscar lo que todo político ambicioso quiere: protección, poder y permanencia. Y aunque pocos lo admiten, es más común de lo que imaginas. En el mundo político, donde los enemigos no solo están al frente, sino a los lados y detrás, muchos creen que no basta con escoltas, abogados y encuestas. Hay quienes sienten que necesitan algo más, algo que no se ve, pero se siente, una fuerza espiritual que camina con ellos, que los proteja de traiciones, escándalos, atentados o simples caídas de popularidad. Y ahí, justo ahí, entra la Santa Muerte. Algunos la llevan en cadenas finas colgando del cuello, oculta bajo la camisa. Otros esconden pequeños relicarios en los bolsillos interiores de sus sacos. Hay quienes la tatuaron en zonas del cuerpo que solo ellos y la Santa conocen, y no faltan los que, antes de cada discurso o sesión, le murmuran una oración apretando con fuerza un dije con forma de calavera. ¿Y por qué la Santa Muerte? ¿Por qué no otro santo más aceptado? Porque la Santa, dicen ellos, no juzga. No le importa el pasado, ni los errores, ni la ambición. No exige moral ni buena conducta. A la Santa solo le interesa una cosa: la fe. Y cuando alguien le cree de verdad, ella responde, protege, abre caminos. Y cuando se le pide algo, lo da, siempre y cuando se pague el precio. En política todo tiene un precio, y ellos lo saben. Por eso hay quienes no solo le prenden velas en privado, sino que le hacen altares discretos en sus casas o en sus oficinas personales. Le ofrecen tabaco, licor, dinero, y le piden favores que van desde lo más mundano hasta lo más oscuro. Ganar una elección, salir limpio de un escándalo, eliminar a un adversario, escalar en el partido, ser reelegido. No estamos hablando de una superstición aislada. Esto es un culto que ha crecido silenciosamente en los pasillos del poder. En países de Latinoamérica, especialmente México, pero también en zonas de Centroamérica y el Caribe, la figura de la Santa Muerte se ha filtrado entre las élites políticas. Aunque en público se arrodillen frente a santos tradicionales o citen versículos bíblicos, en privado acuden a ella cuando la desesperación o la ambición aprietan. Y no solo se trata de políticos corruptos o criminales disfrazados de líderes. También hay quienes simplemente la ven como una forma de protección espiritual contra la energía negativa del poder. Porque gobernar, legislar, negociar, todo eso deja heridas invisibles. Muchos políticos sienten que el poder es una selva donde solo el más fuerte y el más protegido sobrevive. Y en esa selva, la Santa Muerte se convierte en la guía silenciosa que les ofrece una ruta, aunque esté cubierta de sombras. Uno de los casos más llamativos se dio en una ciudad costera donde el alcalde, tras sobrevivir a un atentado, confesó en voz baja a su círculo cercano que le debía la vida a ella, no a sus escoltas, ni al blindaje del carro. Fue la Santa, dijo, con ojos vidriosos. Desde ese día, no da un paso sin llevar su medallita negra, grabada con oro, pegada al pecho. Y es que cuando el peligro acecha, muchos buscan refugio en lo que creen, y en estos tiempos, la Santa Muerte se ha vuelto la protectora de los que no quieren ser vistos, de los que se juegan la vida y el poder en cada movimiento, de los que saben que, en política,
el enemigo puede estar sonriendo al otro lado de la mesa. Lo más intrigante es que muchos de estos políticos no se ven como brujos ni creyentes extremos. Son hombres y mujeres de traje, de discurso elocuente, de sonrisa perfecta, pero cuando cae la noche, cuando cierran la puerta del despacho y apagan el celular, se quedan a solas con ella, con su figura esquelética, su túnica blanca, negra o dorada, su guadaña, su reloj de arena, y le hablan, le piden, le prometen, y así comienza una relación que no siempre tiene marcha atrás, porque cuando entras al sendero de la Santa Muerte para obtener poder, siempre hay algo que tienes que dejar atrás. No es solo rezar y ya. Con la Santa Muerte, las cosas no funcionan así. Para recibir, hay que dar. Y en el mundo de la política, donde todo se negocia, incluso el alma, muchos saben muy bien que si quieren favores verdaderos, tienen que ofrecer algo a cambio. Es aquí donde comienza lo más oculto, lo que no se dice ni en la confidencialidad de una sesión cerrada, ni en el café con los asesores más leales. Los pactos. Estos pactos no siempre se hacen con rituales rimbombantes ni con túnicas negras en cuevas secretas, aunque a veces sí. Lo más común es que ocurran en la soledad de una habitación, en el silencio de la madrugada, frente a un altar discreto cubierto con flores secas, velas de colores y la figura de la santa en el centro, observando con sus cuencas vacías. El político se arrodilla, a veces ni siquiera habla, solo piensa, desea con fuerza, pero si es alguien que ya está iniciado, que ha hecho ofrendas antes, que ha sentido la respuesta en momentos clave, entonces lo hace con voz firme. Santa Muerte, protégeme, ayúdame a vencer, líbrame de mis enemigos, y a cambio te entrego mi lealtad, te doy mi palabra, y si gano, te haré una ofrenda que recuerde tu poder. Las ofrendas varían. Algunos prometen construirle altares públicos, aunque disfrazados como espacios culturales. Otros hacen donaciones en su nombre, organizan misas paganas o simplemente le entregan lo que más valoran: dinero, sangre, poder o la caída de un rival. Sí, has leído bien. En algunos círculos más oscuros se cree que el sacrificio simbólico o real de un enemigo es una de las ofrendas más poderosas para la Santa Muerte. No se trata necesariamente de asesinato, aunque hay quienes cruzan esa línea. Puede ser una humillación pública, una caída política, una traición planeada que termine con una carrera arruinada. Te entrego su derrota, dicen, y a cambio, protégeme a mí. Hay algo que entender aquí. La Santa Muerte no exige sacrificios humanos, pero quienes la invocan desde el mundo del poder no siempre respetan los límites. Y en política, la destrucción del oponente puede verse como un ritual más, una forma simbólica de decirle a la santa, te cumplo. De ahí que algunos incluso marquen el día de la caída de su adversario como un día sagrado. Encienden una vela, le ofrecen tequila, le colocan un ramo de flores oscuras. Otro tipo de pacto común es el de la permanencia. Hay políticos que no quieren solo ganar una elección, quieren quedarse, repetir, saltar de un cargo a otro sin que nadie los toque. Para eso le piden a la santa que los mantenga vigentes, fuertes, intocables. A cambio, le prometen estar con ella hasta el final. Y lo curioso es que muchos, al pasar los años, confirman que los pactos se cumplen, que mientras más se comprometen con ella, más respaldo sienten. Los escándalos no me tocan, dijo un senador alguna vez en una charla entre copa y copa. Cuando me quieren tumbar, algo pasa y caen ellos, no yo. Después se rió, pero la mirada, por un segundo, se le puso fría. Esa es otra de las cosas que cambian. El rostro, la energía. Quienes están profundamente comprometidos con la Santa Muerte a menudo desarrollan una especie de aura que los rodea, un magnetismo extraño, una mezcla entre respeto y miedo. Algunos asistentes lo notan. Desde que empezó con eso, algo cambió en él.
habla menos, mira distinto, pero gana más, comentan. Lo que muchos desconocen es que estos pactos no se hacen una sola vez, se renuevan, a veces cada año, a veces cada elección, y si se rompe el compromiso, las consecuencias pueden ser duras, enfermedades repentinas, escándalos inesperados, accidentes, derrotas humillantes. Los que conocen el camino dicen que la santa no perdona a quienes la usan y luego la niegan. Por eso, los políticos que realmente creen en ella la respetan con devoción. No solo le piden cuando necesitan, también le agradecen, le celebran fechas, le ofrecen celebraciones discretas, le montan altares escondidos, incluso dentro de los mismos edificios gubernamentales. Hay reportes de oficinas con velas negras que se encienden en la madrugada, cuando los pasillos están vacíos y los guardias miran para otro lado. Y así se mantiene este pacto silencioso, entre ellos y ella, sin discursos, sin aplausos, sin promesas públicas, solo con fe y temor, porque cuando se entra en el camino de la santa, no hay vuelta atrás. Los rumores en política viajan más rápido que las leyes. Y cuando un político logra salir ileso de un escándalo que parecía imparable, o cuando un funcionario de bajo perfil asciende como un rayo sin que nadie entienda por qué, los murmullos comienzan. Dicen que le reza a la santa, tiene su altar escondido, se salvó porque está protegido, pero no por Dios. Aunque el culto a la Santa Muerte sigue siendo un tabú en la mayoría de los círculos públicos, hay nombres que se han vinculado a ella en más de una ocasión. No siempre de manera oficial, claro, pero las señales están ahí. Fotografías, declaraciones fuera de lugar, objetos captados en un descuido y sobre todo una cadena de coincidencias que, cuando se juntan, ya no parecen tan inocentes. Uno de los casos más sonados fue el de un gobernador del norte de México, conocido por su carrera meteórica y su capacidad para salir siempre ileso, a pesar de ser blanco de investigaciones, acusaciones de corrupción e incluso amenazas de muerte. En una entrevista informal, se le escapó una frase que muchos no olvidaron. A mí me cuidan desde el más allá, y no me refiero a los santos del Vaticano. Poco después, un ex colaborador filtró una foto de su altar personal, una figura de la Santa Muerte, vestida de dorado, rodeada de billetes enrollados y 7 velas negras. No pasó nada, ninguna acusación prosperó, ningún escándalo lo tumbó. Hoy, curiosamente, está más arriba que nunca, y no es el único. En algunos municipios del sur, hay alcaldes que abiertamente permiten procesiones dedicadas a la Santa Muerte, sabiendo que muchos de sus votantes también la veneran. Uno de ellos, en su toma de posesión, tenía una pulsera negra con un dije de calavera apenas visible bajo la manga. Nadie lo comentó en público, pero la imagen circuló como pólvora. Lo curioso es que, desde entonces, ningún intento de destitución ha prosperado. Quienes lo enfrentan terminan renunciando misteriosamente o envueltos en sus propios problemas. En Centroamérica se cuenta de un presidente que jamás dormía sin colocar su medallón de la Santa bajo la almohada. Algunos lo sabían: su jefe de seguridad, su chofer, un par de ministros de confianza. Y todos coincidían. El hombre tenía una suerte inquietante. Los atentados fallaban, los enemigos políticos se autodestruían, y su figura crecía con cada revés. No es que todos los que tienen éxito en política estén ligados al culto, pero cuando hay demasiadas coincidencias, cuando los milagros políticos se repiten y la protección parece sobrehumana, la sospecha toma fuerza. También están los políticos de nivel medio que no han sido descubiertos, pero que entre ellos se reconocen. En cenas privadas o reuniones discretas, algunos comparten sus secretos. Hay cosas que no se dicen en público. Hay secretos que no se confiesan en una rueda de prensa, ni siquiera en los pasillos oscuros del poder. Pero entre susurros, entre choques de copas y pactos no escritos,
se habla, se comenta, se respira, en los salones de gobierno, en los pasillos de los parlamentos y detrás de las puertas cerradas de los despachos más importantes hay quienes llevan algo más que corbatas finas y relojes de lujo. Hay quienes, debajo del traje impecable, portan amuletos de la Santa Muerte. Sí, aunque cueste creerlo, algunos políticos, alcaldes, congresistas e incluso presidentes han recurrido al culto de la Santa Muerte para buscar lo que todo político ambicioso quiere: protección, poder y permanencia. Y aunque pocos lo admiten, es más común de lo que imaginas. En el mundo político, donde los enemigos no solo están al frente, sino a los lados y detrás, muchos creen que no basta con escoltas, abogados y encuestas. Hay quienes sienten que necesitan algo más, algo que no se ve, pero se siente, una fuerza espiritual que camina con ellos, que los proteja de traiciones, escándalos, atentados o simples caídas de popularidad. Y ahí, justo ahí, entra la Santa Muerte. Algunos la llevan en cadenas finas colgando del cuello, oculta bajo la camisa. Otros esconden pequeños relicarios en los bolsillos interiores de sus sacos. Hay quienes la tatuaron en zonas del cuerpo que solo ellos y la Santa conocen. Y no faltan los que, antes de cada discurso o sesión, le murmuran una oración apretando con fuerza un dije con forma de calavera. ¿Y por qué la Santa Muerte? ¿Por qué no otro santo más aceptado? Porque la Santa, dicen ellos, no juzga. No le importa el pasado, ni los errores, ni la ambición. No exige moral ni buena conducta. A la Santa solo le interesa una cosa: la fe. Y cuando alguien le cree de verdad, ella responde, protege, abre caminos. Y cuando se le pide algo, lo da, siempre y cuando se pague el precio. En política todo tiene un precio, y ellos lo saben. Por eso hay quienes no solo le prenden velas en privado, sino que le hacen altares discretos en sus casas o en sus oficinas personales. Le ofrecen tabaco, licor, dinero, y le piden favores que van desde lo más mundano hasta lo más oscuro. Ganar una elección, salir limpio de un escándalo, eliminar a un adversario, escalar en el partido, ser reelegido. No estamos hablando de una superstición aislada. Esto es un culto que ha crecido silenciosamente en los pasillos del poder. En países de Latinoamérica, especialmente México, pero también en zonas de Centroamérica y el Caribe, la figura de la Santa Muerte se ha filtrado entre las élites políticas. Aunque en público se arrodillen frente a santos tradicionales o citen versículos bíblicos, en privado acuden a ella cuando la desesperación o la ambición aprietan. Y no solo se trata de políticos corruptos o criminales disfrazados de líderes. También hay quienes simplemente la ven como una forma de protección espiritual contra la energía negativa del poder. Porque gobernar, legislar, negociar, todo eso deja heridas invisibles. Muchos políticos sienten que el poder es una selva donde solo el más fuerte y el más protegido sobrevive. Y en esa selva, la Santa Muerte se convierte en la guía silenciosa que les ofrece una ruta, aunque esté cubierta de sombras. Uno de los casos más llamativos se dio en una ciudad costera donde el alcalde, tras sobrevivir a un atentado, confesó en voz baja a su círculo cercano que le debía la vida a ella, no a sus escoltas, ni al blindaje del carro. Fue la Santa, dijo, con ojos vidriosos. Desde ese día, no da un paso sin llevar su medallita negra, grabada con oro, pegada al pecho. Y es que cuando el peligro acecha, muchos buscan refugio en lo que creen, y en estos tiempos, la Santa Muerte se ha vuelto la protectora de los que no quieren ser vistos, de los que se juegan la vida y el poder en cada movimiento, de los que saben que, en política, el enemigo puede estar sonriendo al otro lado de la mesa. Lo más intrigante es que muchos de estos políticos no se ven como brujos ni creyentes extremos. Son hombres y mujeres de traje, de discurso elocuente, de sonrisa perfecta,
Pero cuando cae la noche, cuando cierran la puerta del despacho y apagan el celular, se quedan a solas con ella, con su figura esquelética, su túnica blanca, negra o dorada, su guadaña, su reloj de arena, y le hablan, le piden, le prometen, y así comienza una relación que no siempre tiene marcha atrás, porque cuando entras al sendero de la Santa Muerte para obtener poder, siempre hay algo que tienes que dejar atrás. No es solo rezar y ya. Con la Santa Muerte, las cosas no funcionan así. Para recibir, hay que dar. Y en el mundo de la política, donde todo se negocia, incluso el alma, muchos saben muy bien que si quieren favores verdaderos, tienen que ofrecer algo a cambio. Es aquí donde comienza lo más oculto, lo que no se dice ni en la confidencialidad de una sesión cerrada, ni en el café con los asesores más leales. Los pactos. Estos pactos no siempre se hacen con rituales rimbombantes, ni con túnicas negras en cuevas secretas, aunque a veces sí. Lo más común es que ocurran en la soledad de una habitación, en el silencio de la madrugada, frente a un altar discreto cubierto con flores secas, velas de colores y la figura de la santa en el centro, observando con sus cuencas vacías. El político se arrodilla, a veces ni siquiera habla, solo piensa, desea con fuerza, pero si es alguien que ya está iniciado, que ha hecho ofrendas antes, que ha sentido la respuesta en momentos clave, entonces lo hace con voz firme. Santa Muerte, protégeme, ayúdame a vencer, líbrame de mis enemigos, y a cambio te entrego mi lealtad, te doy mi palabra, y si gano, te haré una ofrenda que recuerde tu poder. Las ofrendas varían. Algunos prometen construirle altares públicos, aunque disfrazados como espacios culturales. Otros hacen donaciones en su nombre, organizan misas paganas o simplemente le entregan lo que más valoran: dinero, sangre, poder o la caída de un rival. Sí, has leído bien. En algunos círculos más oscuros se cree que el sacrificio simbólico o real de un enemigo es una de las ofrendas más poderosas para la Santa Muerte. No se trata necesariamente de asesinato, aunque hay quienes cruzan esa línea. Puede ser una humillación pública, una caída política, una traición planeada que termine con una carrera arruinada. Te entrego su derrota, dicen, y a cambio, protégeme a mí. Hay algo que entender aquí. La Santa Muerte no exige sacrificios humanos, pero quienes la invocan desde el mundo del poder no siempre respetan los límites. Y en política, la destrucción del oponente puede verse como un ritual más, una forma simbólica de decirle a la santa, te cumplo. De ahí que algunos incluso marquen el día de la caída de su adversario como un día sagrado. Encienden una vela, le ofrecen tequila, le colocan un ramo de flores oscuras. Otro tipo de pacto común es el de la permanencia. Hay políticos que no quieren solo ganar una elección, quieren quedarse, repetir, saltar de un cargo a otro sin que nadie los toque. Para eso le piden a la santa que los mantenga vigentes, fuertes, intocables. A cambio, le prometen estar con ella hasta el final. Y lo curioso es que muchos, al pasar los años, confirman que los pactos se cumplen, que mientras más se comprometen con ella, más respaldo sienten. Los escándalos no me tocan, dijo un senador alguna vez en una charla entre copa y copa. Cuando me quieren tumbar, algo pasa y caen ellos, no yo. Después se rió, pero la mirada, por un segundo, se le puso fría. Esa es otra de las cosas que cambian: el rostro, la energía. Quienes están profundamente comprometidos con la Santa Muerte a menudo desarrollan una especie de aura que los rodea, un magnetismo extraño, una mezcla entre respeto y miedo. Algunos asistentes lo notan. Desde que empezó con eso, algo cambió en él. Habla menos, mira distinto, pero gana más, comentan. Lo que muchos desconocen es que estos pactos no se hacen una sola vez. Se renuevan, a veces cada año, a veces cada elección, y si se rompe el compromiso,
Las consecuencias pueden ser duras: enfermedades repentinas, escándalos inesperados, accidentes, derrotas humillantes. Los que conocen el camino dicen que la santa no perdona a quienes la usan y luego la niegan. Por eso, los políticos que realmente creen en ella la respetan con devoción. No solo le piden cuando necesitan, también le agradecen. Le celebran fechas, le ofrecen celebraciones discretas, le montan altares escondidos, incluso dentro de los mismos edificios gubernamentales. Hay reportes de oficinas con velas negras que se encienden en la madrugada, cuando los pasillos están vacíos y los guardias miran para otro lado. Y así se mantiene este pacto silencioso, entre ellos y ella, sin discursos, sin aplausos, sin promesas públicas, solo con fe y temor. Porque cuando se entra en el camino de la santa, no hay vuelta atrás. Los rumores en política viajan más rápido que las leyes. Y cuando un político logra salir ileso de un escándalo que parecía imparable, o cuando un funcionario de bajo perfil asciende como un rayo sin que nadie entienda por qué, los murmullos comienzan. Dicen que le reza a la santa, tiene su altar escondido, se salvó porque está protegido, pero no por Dios. Aunque el culto a la Santa Muerte sigue siendo un tabú en la mayoría de los círculos públicos, hay nombres que se han vinculado a ella en más de una ocasión. No siempre de manera oficial, claro, pero las señales están ahí. Fotografías, declaraciones fuera de lugar, objetos captados en un descuido y sobre todo una cadena de coincidencias que, cuando se juntan, ya no parecen tan inocentes. Uno de los casos más sonados fue el de un gobernador del norte de México, conocido por su carrera meteórica y su capacidad para salir siempre ileso, a pesar de ser blanco de investigaciones, acusaciones de corrupción e incluso amenazas de muerte. En una entrevista informal, se le escapó una frase que muchos no olvidaron: "A mí me cuidan desde el más allá, y no me refiero a los santos del Vaticano". Poco después, un ex colaborador filtró una foto de su altar personal, una figura de la Santa Muerte, vestida de dorado, rodeada de billetes enrollados y 7 velas negras. No pasó nada, ninguna acusación prosperó, ningún escándalo lo tumbó. Hoy, curiosamente, está más arriba que nunca, y no es el único. En algunos municipios del sur, hay alcaldes que abiertamente permiten procesiones dedicadas a la Santa Muerte, sabiendo que muchos de sus votantes también la veneran. Uno de ellos, en su toma de posesión, tenía una pulsera negra con un dije de calavera apenas visible bajo la manga. Nadie lo comentó en público, pero la imagen circuló como pólvora. Lo curioso es que, desde entonces, ningún intento de destitución ha prosperado. Quienes lo enfrentan terminan renunciando misteriosamente o envueltos en sus propios problemas. En Centroamérica se cuenta de un presidente que jamás dormía sin colocar su medallón de la santa bajo la almohada. Algunos lo sabían: su jefe de seguridad, su chofer, un par de ministros de confianza. Y todos coincidían: el hombre tenía una suerte inquietante. Los atentados fallaban, los enemigos políticos se autodestruían, y su figura crecía con cada revés. No es que todos los que tienen éxito en política estén ligados al culto, pero cuando hay demasiadas coincidencias, cuando los milagros políticos se repiten y la protección parece sobrehumana, la sospecha toma fuerza. También están los políticos de nivel medio que no han sido descubiertos, pero que entre ellos se reconocen. En cenas privadas o reuniones discretas, algunos comparten sus secretos. ¿Tú también le prendes velas?, preguntan con media sonrisa. No lo dicen con miedo, sino con complicidad. Saben que están en algo más grande que ellos, que hay un pacto que los une. A veces incluso se pasan contactos, personas de confianza que les ayudan con los rituales, que montan los altares, que les explican cómo agradarle a la santa en cada etapa de su carrera. Porque no es lo mismo pedir protección antes de una campaña
que solicitar respaldo cuando se está en plena crisis política. Hay un lenguaje, un protocolo, una jerarquía. Todo eso lo manejan quienes ya llevan años navegando por esas aguas oscuras. Y aunque no todos se atreven a ir tan lejos, cada vez son más los que, en silencio, se acercan al culto. No por moda, no por tradición, por necesidad, porque han visto lo que otros han logrado, porque saben que en este juego muchas veces no basta con ser inteligente o hábil, hace falta algo más, una fuerza que no se ve, pero que se siente, algo que te abre puertas cuando todas parecen cerrarse. Y lo más impactante es que, en muchos casos, estas personas no se sienten mal por hacerlo. No lo consideran algo malo. Para ellos es parte de su protección espiritual. Así como otros van a misa o consultan a un astrólogo, ellos creen en la santa, la respetan, le temen y le son leales. Por eso, aunque no aparezcan en los titulares, aunque nadie lo diga abiertamente en campaña, en las sombras del poder hay figuras que caminan con ella, la llevan al pecho, en la muñeca o tatuada en el alma, y mientras más alto suben, más firme es el vínculo. Cuando se acercan las elecciones, hay nervios. Las encuestas suben y bajan, las campañas se llenan de promesas, y los candidatos sonríen ante cámaras como si todo estuviera bajo control. Pero en la intimidad de sus casas, lejos de los flashes y los debates, algunos hacen algo más que estudiar discursos o preparar estrategias. Se encierran con su altar, colocan las ofrendas con cuidado y hacen lo que, para ellos, es el verdadero comienzo de una campaña, el ritual de la victoria con la Santa Muerte. Estos rituales no son improvisados, tienen su tiempo, su orden, su significado. Todo empieza con la intención. El político, o quien lo representa espiritualmente, debe tener claro qué quiere: ganar, arrasar, neutralizar rivales, proteger su reputación, mantenerse fuerte. Esa intención se traduce en palabras, y esas palabras se recitan frente al altar, con voz firme, como quien lanza un decreto al universo. Pero no es solo hablar, es invocar. El altar suele tener elementos específicos. Una imagen de la Santa Muerte vestida de dorado o de blanco, símbolo del éxito, el brillo, el favor celestial. Una vela dorada, una negra para romper obstáculos y otra roja si el ritual también busca atraer simpatía y carisma. A un lado se colocan monedas nuevas, una copa de licor, puede ser tequila, ron o vino tinto, flores frescas, de preferencia crisantemos o rosas rojas, y el nombre completo del político escrito en papel pergamino, doblado 3 veces. Hay quienes, además, colocan una prenda usada del candidato, una corbata, una camisa, un pañuelo con su perfume, para sellar el vínculo energético entre él y la santa. Es un acto de entrega simbólica. Tómame como soy, protégeme, llévame a la cima. Luego viene la oración. No es la típica plegaria de libro, es una súplica construida con palabras poderosas, cargadas de emoción, donde se reconoce el poder absoluto de la santa y se le pide, sin rodeos, el triunfo electoral. Algunas versiones incluso mencionan al rival por nombre, pidiendo que su luz se apague, que sus palabras no convenzan, que su rostro no inspire confianza. En ese momento se encienden las velas. La llama debe ser clara y firme, señal de que la petición ha sido aceptada. Si alguna chispea, se apaga o se divide, es un aviso. Hay energías contrarias, interferencias, dudas en el compromiso. Muchos políticos no hacen estos rituales personalmente. Lo dejan en manos de expertos, brujos de confianza, guías espirituales, personas que han hecho pactos previos y que conocen el arte de manejar la energía de la santa. Pero no significa que el político esté desconectado. Algunos observan el ritual por videollamada, otros envían objetos personales, otros simplemente se encierran en su habitación a la misma hora para repetir el mantra.
porque lo importante es la fe, el vínculo y la promesa. Una parte clave del ritual es la ofrenda futura, es decir, lo que el candidato se compromete a darle a la santa si gana. Puede ser una fiesta privada con música y flores, una imagen suya colocada en algún lugar especial, una donación en nombre del culto, o incluso algo más simbólico, llevarla siempre al pecho, visitarla cada mes, expandir su nombre. También hay rituales que se repiten cada semana de campaña, velas que se encienden cada viernes, baños espirituales con hierbas como ruda, romero y albahaca, inciensos específicos, mirra y copal, y meditaciones nocturnas en las que se visualiza el triunfo como si ya hubiera ocurrido. Esta visualización, acompañada de la figura de la Santa Muerte, genera un campo de atracción poderosa. Así lo creen, así lo viven. El día del cierre de campaña, algunos hacen un último ritual. Se llama el encargo del triunfo. Se ofrece una comida, pan, fruta, carne, en un plato frente al altar. Se colocan 3 velas, una por el cuerpo, una por la palabra y una por la voluntad. Y se dice en voz alta: Santa Muerte, ya sembré, ya luché, ya hablé. Ahora haz tú lo que sabes, tráeme la victoria. Y en la noche anterior a las elecciones, el político o su guía espiritual hace una última oración. Esta es más íntima, más cruda, a solas, a veces incluso con lágrimas en los ojos, porque sabe que ha hecho todo lo que estaba en sus manos, en su campaña y en su fe. Y al día siguiente, cuando salen los resultados y los ojos del país están puestos en la pantalla, hay quienes miran al cielo, otros a su familia, pero algunos, en la soledad de su oficina, tocan la cadena bajo su traje, acarician su amuleto y susurran: «Gracias, flaquita, sabía que no me ibas a fallar». Ganar es solo el principio. En política, llegar al poder es el primer tramo de un camino más largo, más oscuro y muchas veces más solitario. Pero cuando ese triunfo vino con ayuda espiritual, cuando se le pidió a la Santa Muerte que abriera los caminos, el nuevo cargo no solo trae aplausos y nombramientos, trae una deuda, una promesa que debe ser pagada, porque la Santa no olvida, y aquí es donde muchos empiezan a entender el verdadero alcance del pacto. No es solo rezar, pedir y recibir, es mantener el compromiso, es honrarla con fidelidad, porque si no lo hacen, si se olvidan de ella, si esconden el altar, si dejan de cumplir con lo prometido, la Santa no se enoja, pero actúa. Silenciosa, letal y puntual. Muchos políticos que han recibido su favor lo saben. Por eso, tras asumir el cargo, lo primero que hacen, incluso antes de asistir a una misa de acción de gracias o a la primera sesión del consejo, es reunirse con ella. En un cuarto privado le encienden una vela blanca, le colocan flores frescas y le dicen: «Aquí estoy, cumplí mi parte, ahora vengo a cumplir la tuya». Algunos ofrendan dinero, mucho dinero, no necesariamente en efectivo. Puede ser en forma de donaciones discretas a templos dedicados a la Santa, altares públicos disfrazados de arte popular o ayudas encubiertas a líderes espirituales del culto. Otros hacen sacrificios simbólicos, ayunos, retiros silenciosos, noches completas de vigilia frente a su altar. Todo depende de lo que se prometió al inicio, pero hay quienes se olvidan. Se dejan llevar por la euforia del poder, por las luces, por las entrevistas, y poco a poco el altar se cubre de polvo. La medalla se guarda en una caja, las oraciones se suspenden. «Ya gané, ya no necesito más», piensan. Grave error, porque entonces comienzan las señales, problemas que antes no existían, rumores que se propagan como fuego, lealtades que se quiebran sin explicación, salud que se deteriora sin razón médica, pesadillas recurrentes, una sombra que los acompaña y una sensación constante de que algo los observa y no está complacido. Hay quienes lo reconocen tarde. Desde que dejé de cumplir, todo empezó a ir mal, confiesan.
Uno de ellos, un político joven que había ganado una elección sorpresiva en un distrito clave, contó en confianza que dejó de rezarle a la santa a los 2 meses de asumir el cargo. Me sentía invencible, dijo, pero poco después comenzaron los ataques mediáticos, las traiciones internas y una acusación de fraude que casi lo envía a prisión. Cuando volvió a arrodillarse frente al altar, lo hizo temblando. «Perdóname, flaca», le dijo, «cumplo ahora, te lo juro». Lo más extraño fue que, tras ese acto, la acusación se cayó. El caso se archivó y los enemigos se replegaron. No fue coincidencia, aseguran los que lo conocen. Y es que, según quienes han trabajado de cerca con estos pactos, la Santa Muerte no castiga por capricho. Solo recuerda, solo exige lo justo. Si diste tu palabra, debes cumplir. Si pediste su manto, no puedes quitártelo cuando brilla el sol, porque ella te cubrió también en la tormenta. De hecho, muchos políticos mantienen un compromiso mensual con ella. El primer día de cada mes, encienden su vela, renuevan la oración y le colocan una ofrenda. A veces es simbólica, un cigarro, una flor, un dulce. A veces es más elaborada, una pieza de joyería con su símbolo, una celebración privada con música tradicional, una imagen nueva de la santa colocada en un sitio especial. Lo importante es que ella sepa que no ha sido olvidada. Algunos incluso mandan hacer figuras personalizadas de la Santa Muerte, con los colores del partido, con elementos que simbolizan su rol político, con nombres grabados en la base. Es su forma de decirle, eres parte de mi equipo, sin ti no estaría aquí. Y esto no se limita solo a los políticos que creen en ella. Algunos asesores, incluso jefes de campaña, al ver los resultados, se vuelven creyentes, porque han visto cosas que la lógica no explica. Encuestas que se invierten de la noche a la mañana, escándalos que se disuelven como humo, accidentes que no ocurren, decisiones que se toman sin explicación y favorecen al elegido. Por eso, cumplir con la santa no es una opción, es una necesidad. Es la otra cara del contrato no escrito, y aquellos que lo entienden se mantienen fieles, porque saben que en el momento menos esperado, si la descuidas, si le das la espalda, ella puede pedir su parte. En el mundo de los pactos espirituales, hay líneas que muchos prefieren no cruzar, pero en política, cuando la ambición es desmedida, cuando el miedo a caer es más fuerte que el miedo a morir, hay quienes cruzan todo límite, porque hay quienes no solo quieren protección, no solo quieren ganar, quieren ser intocables, quieren controlar, quieren dominar. Y para eso, algunos, en lo más secreto de su carrera, sellan pactos con la Santa Muerte de la forma más antigua y temida, con sangre. No hablamos aquí de un simbolismo poético, hablamos de rituales reales, extremos, donde se ofrenda lo más personal, lo más vital. En algunos casos, gotas de sangre del propio político, en otros, ofrendas animales. Y hay quienes juran, en voz baja, con miedo, que algunos pactos han sido sellados con sangre ajena. No siempre literal, pero sí simbólica, traiciones profundas, caídas provocadas, actos deliberados que destruyen carreras o vidas. Este nivel de compromiso no es para cualquiera. Solo los que ya están dentro, los que llevan años caminando con la santa, acceden a este tipo de pacto. Y generalmente no lo hacen por voluntad propia. Lo hacen cuando sienten que todo se desmorona, cuando ven que su estrella política se apaga, cuando los enemigos les respiran en la nuca. Entonces acuden a ella y le dicen, haz lo que tengas que hacer, yo haré lo que me pidas. El ritual suele realizarse en lugares alejados, no en despachos ni casas. Se elige un terreno neutral, sin vigilancia, sin cámaras, sin testigos, a veces en el campo, a veces en bodegas abandonadas, otras veces en casas antiguas, donde se respira un silencio denso. Allí, frente a un altar montado con precisión, una Santa Muerte vestida de negro, velas púrpuras y rojas, un círculo de sal y tierra,
se hace el juramento. La sangre se deposita en un paño o recipiente. Se quema junto con el papel de la petición y los nombres de los adversarios a eliminar o neutralizar. Hay quienes no hacen el ritual en persona. Envían emisarios, brujos de confianza, guías espirituales que actúan como intermediarios. Pero en esos casos, el precio sube, porque la santa lo siente. Sabe cuando alguien se entrega de verdad y cuando alguien solo manda a otro a hablar por él. Por eso, los más desesperados lo hacen ellos mismos. Sienten que ese nivel de entrega les garantiza resultados. Y sorprendentemente, los resultados llegan. Los adversarios cometen errores inexplicables. Las investigaciones desaparecen. Los apoyos aumentan. Los escándalos se desinflan. Algunos incluso relatan que, tras el ritual, sienten una claridad mental extrema, una seguridad que nunca antes habían experimentado, como si algo invisible les hubiera quitado el miedo, como si estuvieran blindados. Pero ese poder tiene un costo. Los pactos de sangre no se deshacen, se cargan, se arrastran, se sienten. El político que lo hizo puede parecer más fuerte, más frío, más imbatible, pero también más solo, más distante. Los cercanos notan el cambio, se aleja, duerme poco, habla poco, se vuelve más paranoico, más controlador. Sabe que ahora ya no es solo una promesa con un altar, es un pacto profundo, sellado con lo que le da vida. Algunos incluso comienzan a tener señales físicas, pesadillas constantes, enfermedades repentinas, cambios de humor extremos. No porque la santa los castigue, sino porque el alma humana no está diseñada para cargar con ciertas energías, y hay precios que, aunque no se pagan con dinero, se cobran igual. Una historia que circula en el norte del país cuenta sobre un senador que, tras sellar un pacto de este tipo, logró deshacerse de 3 oponentes políticos en menos de 6 meses. Uno renunció, otro fue encarcelado y el tercero murió en circunstancias misteriosas. El senador, aparentemente, salió fortalecido, pero en menos de un año su salud se desplomó. Adelgazó más de 20 kilos, perdió el cabello, sus ojos siempre estaban rojos, como si no pudiera dormir, y lo más escalofriante, comenzó a hablar solo, como si hablara con alguien que nadie más podía ver. Lo retiraron del cargo por razones personales. Hoy vive aislado. Nunca más volvió a hablar en público. Historias como esa se repiten en voz baja, entre los pasillos del poder. No se escriben en periódicos, no se denuncian en redes, pero están ahí. Son parte del otro lado de la política, el que no se ve, el que se oculta bajo trajes finos, sonrisas ensayadas y discursos impecables. Y lo más inquietante es que muchos de los que entran en este tipo de pacto aseguran que no se arrepienten. La santa cumple, dicen. Ella cobra, sí, pero cumple. Una vez que el pacto está sellado, el político ya no camina solo. La Santa Muerte va con él. Y no solo en el cuello o en la muñeca, la lleva en la mirada, en las decisiones, en la forma en que respira el poder. Por eso muchos no se conforman con tener un altar en casa. Necesitan llevarla al lugar donde toman decisiones, al corazón mismo del gobierno. Así nacen los altares secretos en las oficinas, en despachos oficiales donde no entra cualquiera, en salas privadas que nunca aparecen en los planos arquitectónicos. Han comenzado a aparecer pequeños altares dedicados a la Santa Muerte. No están a la vista. Se esconden detrás de cuadros, dentro de armarios, en estantes con doble fondo. Pero están ahí. Y cada mañana, antes de firmar decretos, de atender reuniones o enfrentar ruedas de prensa, el político entra a ese pequeño espacio, cierra la puerta y se encomienda. Hay quienes le encienden una vela blanca para pedir claridad. Otros colocan flores frescas todos los lunes. Algunos simplemente se sientan en silencio 5 minutos y le hablan como si estuvieran conversando con un asesor invisible. Le cuentan todo, lo que temen, lo que desean, lo que van a hacer.
porque sienten que Él la escucha y porque saben que, si no la tienen en cuenta, algo puede salir mal. Uno pensaría que en los edificios públicos este tipo de prácticas no podrían existir, pero lo hacen, a veces con la complicidad de los escoltas o del personal de confianza, a veces bajo la excusa de devoción personal. Incluso hay asistentes que se encargan de mantener el altar en perfecto estado como parte de sus funciones, sin hacer preguntas, solo cumpliendo. Y desde ese punto oculto, la santa comienza a ganar espacio. Algunos políticos, especialmente los que deben su ascenso a ella, se sienten comprometidos a devolverle el favor permitiendo que su culto crezca. Así, desde sus cargos, comienzan a facilitar cosas, autorizan celebraciones culturales donde se incluye a la santa, permiten peregrinaciones sin interferencias, otorgan permisos a templos camuflados como asociaciones civiles o centros espirituales, todo bajo el marco legal, todo como parte de la diversidad religiosa. En los barrios más populares, donde el culto a la Santa Muerte ya tiene fuerza, estos gestos no pasan desapercibidos, generan simpatía, votos, lealtades, porque la gente ve que ese político no se burla de la fe del pueblo, que es uno de los nuestros, y así el círculo se fortalece. El político ayuda al culto, el culto ayuda al político, todos ganan, hasta cierto punto. En algunos casos, el involucramiento es aún más profundo. Se han reportado reuniones privadas entre líderes espirituales del culto y altos funcionarios del gobierno. No se firman acuerdos, pero se hacen promesas, se escuchan consejos, se dan bendiciones. Porque dentro de este mundo espiritual no basta con mantener el altar encendido. También hay jerarquías, compromisos colectivos, exigencias de expansión. Uno de los ejemplos más simbólicos ocurrió en una ciudad del centro del país. Un alcalde, conocido por su afinidad con la Santa Muerte, autorizó la creación de un corredor cultural que, entre otras cosas, incluía una enorme estatua de una figura esquelética con túnica blanca. Oficialmente era una representación artística de la dualidad entre la vida y la muerte. Extraoficialmente era un altar público. La gente lo sabía y cada semana acudían con velas, flores, oraciones. El gobierno local nunca intervino. La presencia del culto comenzó a notarse incluso en los símbolos internos del poder. En algunas oficinas de gobierno empezaron a circular medallitas con la imagen de la santa, no de forma masiva, pero sí entre grupos selectos, un regalo entre colegas que sabían, un código silencioso que decía, estamos del mismo lado. Este fenómeno ha generado tensiones, hay políticos que se oponen, que se escandalizan, incluso religiosos tradicionales que exigen una postura clara del Estado. Pero mientras tanto, el culto sigue creciendo, y los que ya están dentro saben que no pueden retroceder. No se trata solo de fe, se trata de lealtad, de mantener el equilibrio, porque al incluir a la santa en el gobierno, el político no solo garantiza su protección, también refuerza el pacto, alimenta la energía y, sobre todo, recuerda que está donde está, gracias a ella. Y cuando un político olvida eso, cuando traiciona el culto por miedo al escándalo o por quedar bien con los medios, las consecuencias no tardan en llegar. Porque la Santa Muerte es paciente, pero no tolera la ingratitud. Y cuando alguien rompe su promesa, se rompe también la protección. Hay algo que la mayoría de los políticos que han hecho pactos con la Santa Muerte aprenden tarde o temprano. A ella no se le niega. Puedes esconder el altar, puedes disimular el amuleto, puedes incluso borrar su imagen de tu oficina. Pero si alguna vez la invocaste para llegar al poder, ya no puedes dar marcha atrás sin consecuencias. Porque la santa puede ser leal, pero también es justa, y su justicia no olvida. Algunos políticos, después de haber ganado elecciones y de haber consolidado su carrera, intentan alejarse del culto, ya sea por presión mediática, por miedo al juicio público
o por intentar limpiar su imagen ante otros sectores de poder. Fue una etapa, dicen, una fase espiritual, afirman. Algunos niegan por completo su vínculo. Nunca creí en eso. Y ahí es cuando empieza la caída. No ocurre de inmediato. La santa no actúa con rabia, sino con precisión. Primero llegan los pequeños tropiezos, un proyecto que no se aprueba, una traición inesperada en el partido, un escándalo menor que toma fuerza sin explicación. Luego el deterioro físico, insomnio, ansiedad, dolores inexplicables, cansancio que no se va. Pero el golpe más fuerte llega cuando se rompe el círculo de poder. Los aliados desaparecen, los medios atacan sin piedad, los opositores huelen la debilidad y atacan. En algunos casos, todo parece una coincidencia, una mala racha política. Pero quienes conocen el camino de la santa lo ven claro, es el precio de la traición. Uno de los casos más conocidos, aunque jamás se ha confirmado públicamente, es el de un gobernador que tras años de culto silencioso decidió limpiar su imagen para postularse a un cargo nacional. Ordenó quitar todo símbolo relacionado con la santa, mandó a retirar altares, despidió a sus asesores espirituales y juró en entrevistas que su única fe era Dios y el pueblo. Poco tiempo después, su carrera empezó a desmoronarse. Su hijo fue vinculado a un escándalo financiero. Una investigación por enriquecimiento ilícito salió de la nada. Sus encuestas se desplomaron y, lo más extraño, sufrió un accidente doméstico absurdo que lo dejó al borde de la muerte. Desde entonces vive apartado, alejado de la política y, según fuentes cercanas, volvió a rezarle a la santa en la soledad de su finca. Pero ya no es lo mismo, porque, dicen, ella perdona, pero no olvida. No son pocos los que intentan reconciliarse. Después de haberla negado, buscan volver con ofrendas más grandes, con rituales desesperados, con promesas nuevas, pero la energía ya cambió. La santa puede volver a escucharlos, pero el vínculo ya está herido. Hay quienes aseguran que, cuando eso pasa, ella deja de proteger y solo observa, deja que los enemigos actúen, que el escándalo estalle, que la enfermedad avance, como si dijera: esta vez te toca caminar sin mí. Hay signos que anuncian el castigo. Los más iniciados los conocen: espejos que se quiebran sin razón, velas que se apagan al encenderlas, imágenes que se caen solas del altar y, sobre todo, un silencio pesado durante los rituales. Porque cuando uno reza y no siente respuesta, es que ya no hay nadie escuchando. Algunos brujos afirman que estos políticos queman la protección cuando se alejan, que una vez que haces un pacto con la santa, tu energía queda marcada, y si rompes ese pacto, quedas expuesto a todo lo que antes te protegía: enemigos, accidentes, ruinas. Es como quitarse el chaleco antibalas en medio de la guerra, dicen. Y esto genera un miedo silencioso en los pasillos del poder. Hay políticos que no se atreven a hablar del tema, ni siquiera con su círculo cercano. Otros prefieren mantener una doble vida espiritual. En público asisten a misas tradicionales, pero en privado mantienen su altar con la Santa Muerte intacto. Porque no se trata de superstición, se trata de supervivencia. También hay quienes, aún queriendo alejarse, no pueden, porque sienten su presencia, porque sueñan con ella, porque la ven en los pasillos, porque algo los ata, y entonces entienden que el pacto no fue solo por poder, sino por pertenencia, y que una vez que caminas con la santa, no hay camino de regreso, solo hay cosas que no se dicen en público. Hay secretos que no se confiesan en una rueda de prensa, ni siquiera en los pasillos oscuros del poder, pero entre susurros, entre choques de copas y pactos no escritos, se habla, se comenta, se respira. En los salones de gobierno, en los pasillos de los parlamentos y detrás de las puertas cerradas de los despachos más importantes, hay quienes llevan algo más que corbatas finas y relojes de lujo. Hay quienes, debajo del traje impecable,
portan amuletos de la Santa Muerte. Sí, aunque cueste creerlo, algunos políticos, alcaldes, congresistas e incluso presidentes han recurrido al culto de la Santa Muerte para buscar lo que todo político ambicioso quiere: protección, poder y permanencia. Y aunque pocos lo admiten, es más común de lo que imaginas. En el mundo político, donde los enemigos no solo están al frente, sino a los lados y detrás, muchos creen que no basta con escoltas, abogados y encuestas. Hay quienes sienten que necesitan algo más, algo que no se ve, pero se siente, una fuerza espiritual que camina con ellos, que los proteja de traiciones, escándalos, atentados o simples caídas de popularidad. Y ahí, justo ahí, entra la Santa Muerte. Algunos la llevan en cadenas finas colgando del cuello, oculta bajo la camisa. Otros esconden pequeños relicarios en los bolsillos interiores de sus sacos. Hay quienes la tatuaron en zonas del cuerpo que solo ellos y la Santa conocen. Y no faltan los que, antes de cada discurso o sesión, le murmuran una oración apretando con fuerza un dije con forma de calavera. ¿Y por qué la Santa Muerte? ¿Por qué no otro santo más aceptado? Porque la Santa, dicen ellos, no juzga. No le importa el pasado, ni los errores, ni la ambición. No exige moral ni buena conducta. A la Santa solo le interesa una cosa: la fe. Y cuando alguien le cree de verdad, ella responde, protege, abre caminos. Y cuando se le pide algo, lo da, siempre y cuando se pague el precio. En política todo tiene un precio, y ellos lo saben. Por eso hay quienes no solo le prenden velas en privado, sino que le hacen altares discretos en sus casas o en sus oficinas personales. Le ofrecen tabaco, licor, dinero, y le piden favores que van desde lo más mundano hasta lo más oscuro. Ganar una elección, salir limpio de un escándalo, eliminar a un adversario, escalar en el partido, ser reelegido. No estamos hablando de una superstición aislada. Esto es un culto que ha crecido silenciosamente en los pasillos del poder. En países de Latinoamérica, especialmente México, pero también en zonas de Centroamérica y el Caribe, la figura de la Santa Muerte se ha filtrado entre las élites políticas. Aunque en público se arrodillen frente a santos tradicionales o citen versículos bíblicos, en privado acuden a ella cuando la desesperación o la ambición aprietan. Y no solo se trata de políticos corruptos o criminales disfrazados de líderes. También hay quienes simplemente la ven como una forma de protección espiritual contra la energía negativa del poder. Porque gobernar, legislar, negociar, todo eso deja heridas invisibles. Muchos políticos sienten que el poder es una selva donde solo el más fuerte y el más protegido sobrevive. Y en esa selva, la Santa Muerte se convierte en la guía silenciosa que les ofrece una ruta, aunque esté cubierta de sombras. Uno de los casos más llamativos se dio en una ciudad costera donde el alcalde, tras sobrevivir a un atentado, confesó en voz baja a su círculo cercano que le debía la vida a ella, no a sus escoltas, ni al blindaje del carro. Fue la Santa, dijo, con ojos vidriosos. Desde ese día no da un paso sin llevar su medallita negra, grabada con oro, pegada al pecho. Y es que cuando el peligro acecha, muchos buscan refugio en lo que creen, y en estos tiempos la Santa Muerte se ha vuelto la protectora de los que no quieren ser vistos, de los que se juegan la vida y el poder en cada movimiento, de los que saben que, en política, el enemigo puede estar sonriendo al otro lado de la mesa. Lo más intrigante es que muchos de estos políticos no se ven como brujos ni creyentes extremos. Son hombres y mujeres de traje, de discurso elocuente, de sonrisa perfecta. Pero cuando cae la noche, cuando cierran la puerta del despacho y apagan el celular, se quedan a solas con ella, con su figura esquelética, su túnica blanca, negra o dorada, su guadaña, su reloj de arena, y le hablan, le piden, le prometen,
Y así comienza una relación que no siempre tiene marcha atrás, porque cuando entras al sendero de la Santa Muerte para obtener poder, siempre hay algo que tienes que dejar atrás. No es solo rezar y ya. Con la Santa Muerte, las cosas no funcionan así. Para recibir, hay que dar. Y en el mundo de la política, donde todo se negocia, incluso el alma, muchos saben muy bien que si quieren favores verdaderos, tienen que ofrecer algo a cambio. Es aquí donde comienza lo más oculto, lo que no se dice ni en la confidencialidad de una sesión cerrada, ni en el café con los asesores más leales. Los pactos. Estos pactos no siempre se hacen con rituales rimbombantes ni con túnicas negras en cuevas secretas, aunque a veces sí. Lo más común es que ocurran en la soledad de una habitación, en el silencio de la madrugada, frente a un altar discreto cubierto con flores secas, velas de colores y la figura de la santa en el centro, observando con sus cuencas vacías. El político se arrodilla, a veces ni siquiera habla, solo piensa, desea con fuerza, pero si es alguien que ya está iniciado, que ha hecho ofrendas antes, que ha sentido la respuesta en momentos clave, entonces lo hace con voz firme. Santa Muerte, protégeme, ayúdame a vencer, líbrame de mis enemigos, y a cambio te entrego mi lealtad. Te doy mi palabra, y si gano, te haré una ofrenda que recuerde tu poder. Las ofrendas varían. Algunos prometen construirle altares públicos, aunque disfrazados como espacios culturales. Otros hacen donaciones en su nombre, organizan misas paganas o simplemente le entregan lo que más valoran: dinero, sangre, poder o la caída de un rival. Sí, has leído bien. En algunos círculos más oscuros se cree que el sacrificio simbólico o real de un enemigo es una de las ofrendas más poderosas para la Santa Muerte. No se trata necesariamente de asesinato, aunque hay quienes cruzan esa línea. Puede ser una humillación pública, una caída política, una traición planeada que termine con una carrera arruinada. Te entrego su derrota, dicen, y a cambio, protégeme a mí. Hay algo que entender aquí. La Santa Muerte no exige sacrificios humanos, pero quienes la invocan desde el mundo del poder no siempre respetan los límites. Y en política, la destrucción del oponente puede verse como un ritual más, una forma simbólica de decirle a la santa: te cumplo. De ahí que algunos incluso marquen el día de la caída de su adversario como un día sagrado. Encienden una vela, le ofrecen tequila, le colocan un ramo de flores oscuras. Otro tipo de pacto común es el de la permanencia. Hay políticos que no quieren solo ganar una elección, quieren quedarse, repetir, saltar de un cargo a otro sin que nadie los toque. Para eso le piden a la santa que los mantenga vigentes, fuertes, intocables. A cambio, le prometen estar con ella hasta el final. Y lo curioso es que muchos, al pasar los años, confirman que los pactos se cumplen, que mientras más se comprometen con ella, más respaldo sienten. Los escándalos no me tocan, dijo un senador alguna vez, en una charla entre copa y copa. Cuando me quieren tumbar, algo pasa, y caen ellos, no yo. Después se rió, pero la mirada, por un segundo, se le puso fría. Esa es otra de las cosas que cambian: el rostro, la energía. Quienes están profundamente comprometidos con la Santa Muerte a menudo desarrollan una especie de aura que los rodea, un magnetismo extraño, una mezcla entre respeto y miedo. Algunos asistentes lo notan. Desde que empezó con eso, algo cambió en él. Habla menos, mira distinto, pero gana más, comentan. Lo que muchos desconocen es que estos pactos no se hacen una sola vez,